Derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. Garantías legales de derecho a la intimidad, imagen y honor de niños y niñas y adolescentes. Introducción. La importancia de la protección infantil digital. La situación actual, el ambiente digital es un espacio fundamental para que los niños se desarrollen, sean educados y socialicen. No obstante, también les presenta riesgos sin igual que amenazan su esfera más personal. El desafío legal. Conciliar el acceso a la tecnología con la salvaguarda en plena sus derechos básicos. Y eso, ¿por qué es importante? Tanto los niños como los adolescentes están atravesando un periodo crucial en su desarrollo. El prejuicio a su honor, su reputación o privacidad digital puede acarrear efectos sociales, psicológicos duraderos. Marco institucional del Ecuador. El interés superior del niño. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 44 y 45, del Estado, de la sociedad, de la familia, están obligados a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes, garantizando en pleno ejercicio sus derechos bajo el principio de su interés superior. Derecho a la integridad. Se garantiza el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a la intimidad personal y familiar. Artículo número 66, número 18 y 20. Ejemplo, las instituciones educativas del Ecuador tienen prohibido difundir en redes sociales públicas imágenes o notas de los estudiantes que sean menores de edad, a menos que estos cuenten con una autorización explícita y escrito por sus representantes legales. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Honor y dignidad. Protección legal frente a la exposición. Artículos 51 y 52. El CONA impide terminantemente que se emplee el nombre o la imagen de menores de edad en medios de comunicación, incluidos los digitales, si se pone en riesgo su dignidad, su honor o cuando se discutan litigios legales o circunstancias de vulnerabilidad. Provisión de circulación. No se deben divulgar videos o imágenes de niños que hayan sido víctimas de crímenes o que estén en circunstancias que lo estigmaticen. Ejemplo, la difusión en grupos de WhatsApp de un barrio o el video de una pelea en una escuela se muestran los rostros de los adolescentes, infringen directamente con el CONA, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y puede ser motivo para recibir sanciones administrativas y civiles. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el tratamiento de los de los datos de los menores en Ecuador. La categoría especial del artículo 7 y 21 señala que los datos personales de los niños y niñas y adolescentes se clasifican como información delicada en Ecuador. Los tratamientos están estrictamente prohibidos a menos que cuenten con un consentimiento explícito del titular, y si la ley lo permite, o de sus representantes legales. Principio de minimización. Las plataformas o aplicaciones que recopilen información sobre menores en el país tienen que requerir solamente la cantidad mínima de datos que necesiten para funcionar. Ejemplo, una aplicación de juegos interactivos ecuatoriana se requiere que un niño ingrese su ubicación en tiempo real, su número de cédula y su nombre completo para poder jugar. Esto está incumpliendo de manera flagrante el principio de minimización de la LOP, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Violencia de género digital y la ley Mica Ortega. Prevención de la violencia hacia las mujeres y el grooming. La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Eliminación de la Violencia hacia la Mujer identifica la violencia digital como una forma mediante las tecnologías de información y comunicación. Produce perjuicio moral y psicológico. La ley Mica Ortega, referencia regional a Argentina, establece el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming. Su propósito es alertar acerca de los riesgos del ciberacoso. Cuando un adulto se comunica con un niño o niña bajo apariencia de una identidad ficticia para conseguir material de contenido sexual. Ejemplo, un adulto crea un perfil falso en Instagram para ganarse la confianza de una niña, pedirle fotografías íntimas y luego extorsionarla. Este caso pone en marcha los protocolos de ciberacoso y se clasifica como un crimen según el artículo 173 del COIP. Instrumentos regionales del Memorándum de Montevideo. Prevención de la violencia hacia las mujeres y el grooming.
Tipo de documento. Es un instrumento del soft law, derecho blando, al nivel internacional que se centra en la protección de datos personales y la privacidad en las redes sociales digitales de los niños y adolescentes. Pilares fundamentales. Resalta la responsabilidad conjunta que tienen los estados, proveedores de servicios de Internet y las familias. Sugiere que las redes sociales establezcan la configuración de los perfiles de los niños como privados por defecto. Ejemplo. La recomendación del memorándum se pone en práctica cuando las plataformas como TikTok limitan de manera automática el envío de mensajes directos, más conocidos como DM, a cuentas de personas menores de 16 años, con el fin de impedir que se contacte con desconocidos. Política pública por Internet segura para niños y niñas y adolescentes. Propósito de la política pública: fomentar una cultura de prevención, salvaguarda que los jóvenes del país usen el Internet de forma segura, saludable y constructiva. Cinco líneas de acción. Medidas de carácter legal y normativo. Acciones técnicas y procedimentales. Instrumentos de control digital. Edificación de estructuras institucionales y organizativas. Protección de habilidades. Tácticas de comunicación. Ejemplo. En Ecuador se han creado guías ministeriales de enseñanza para profesores y padres acerca de cómo habilitar un control parental en Google y en YouTube en las computadoras tanto escolares como domésticas. Normativa internacional de la Unión Europea. Estándar global de la protección de datos. Reglamento General de Protección de Datos. Artículo número 8. Determina que el rango de edad para dar consentimiento digital en el manejo de datos personales está entre los 13 y 16 años, dependiendo del país europeo. El tratamiento no solo es permitido si el autor legal lo otorga, su consentimiento cuando la persona es menor de edad. Derecho al olvido. Faculta a los menores para que si sus datos fueron recolectados cuando eran niños, exijan la eliminación inmediata de estos datos en los servidores digitales y motores de búsqueda. Ejemplo. A los 18 años, un chico pide oficialmente a Google que retire su índice de foto comprometida que subió a un foro digital cuando tenía 11 años. La plataforma tiene la obligación de eliminar rastro bajo la normativa de independencia. Doctrina básica y concepto clave. Violencia digital y fenómenos emergentes. El sharing. El fenómeno en el que los padres publican excesivamente en las redes sociales la vida, imágenes y logros de sus hijos, infringiendo así su derecho a la privacidad futura y a la huella digital. El ciberacoso, hostigamiento o acoso sistemático entre pares menores de edad o a través de medios virtuales como la mensajería, los memes, la exclusión digital. Violencia de género digital, difusión sin autorización de imágenes privadas de adolescentes para avergonzar o chantajear a partir de los roles de género. Ejemplo, un conjunto de alumnos de bachillerato establece un canal de Telegram para divulgar fotomontajes con la temática sexual de sus compañeros, que es uno de los casos más comunes que suelen haber. Recomendaciones y prácticas. ¿Cómo garantizar el entorno virtual seguro? Para los estados y sistemas judicial, aplicar de manera rigurosa y expedita las medidas cautelares de la LOP y el COIP para ordenar la baja inmediata de contenidos lesivos en Internet. Para las familias, crianza digital, practicar la desconexión digital y evitar el sharing, perdón. Configurar la privacidad de los dispositivos utilizando controles parentales avanzados. Para las instituciones educativas, implementar talleres permanentes sobre la ciudadanía digital, enseñando a los menores que el Internet deja huella digital imborrable. Conclusión. El derecho debe evolucionar. Las leyes tradicionales deben interpretarse a la luz de los avances tecnológicos, la protección de honor, la imagen y la intimidad que no solo ocurre en el mundo físico, sino principalmente en la esfera digital. Tutela efectiva. Proteger la niñez en entornos virtuales no solo implica restringir su acceso a conocimiento al Internet, sino dotarles de un entorno normativo blindado y de capacidades críticas para defender su propia dignidad en la red.
Como siguiente tema vamos a ver la violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. ¿Por qué estamos aquí? En este contenido vamos a ver el nuevo entorno que los niños y jóvenes se relacionen y aprendan a que jueguen en digital. No obstante, la privacidad y la seguridad frecuentemente están en riesgo. ¿Por qué es relevante? La protección de la imagen, la intimidad y el honor al Internet no es únicamente una recomendación para estar seguros, es un derecho humano garantizado por la ley. Marco legal. El derecho a la intimidad personal, a la voz, a la imagen propia está garantizado por la Constitución del Ecuador según el artículo 66. ¿Qué es la violencia digital? Cualquier acción ejecutada por medio de TIC, tecnologías de la información y comunicación, que produzca perjuicio a un individuo en términos económicos, psicológicos, físicos o sexuales. La Ley Orgánica Integral para la Prevención, Erradicación y la Violencia contra las Mujeres admite que el ataque cibernético y mediático es una auténtica violencia que acaba con vidas. Ejemplo, desarrollaron un perfil falso utilizando fotografías de una compañera de clase para ofender a otros en su nombre. Uno de los tipos de violencia es el ciberbullying o el ciberacoso escolar. Es el hostigamiento o acoso entre compañeros, alumnos, que por medio de chats, videojuegos o en redes sociales suele ser muy común. Causa que el menor se aísle o entre en depresión, lo que tiene un impacto directo sobre su derecho a la dignidad y honor. Ejemplo, en un grupo de WhatsApp del curso se difunden memes degradantes y se retoca la imagen del estudiante con el fin de ridiculizarlo a gran escala. Tipo de violencia número 2. Tenemos el grooming, el engaño pedrastra. Definición. Conducta en el que un adulto finge ser un menor de edad en Internet para obtener su confianza de un niño o un adolescente con propósitos sexuales. Marco internacional inspirado en la Ley 27.590 de la Ley Mica Ortega en Argentina, las cuales tienen como objetivo sensibilizar acerca de este peligro vital. Como ejemplo, tenemos en TikTok o en Free Fire el usuario de 35 años que utiliza una foto de un niño de 14 años que establece amistad con la víctima y posteriormente le solicita fotos íntimas. Tipo de violencia número 3, el sexting no consentido y violación a la intimidad. Sin el consentimiento de la otra persona, compartir o divulgar o postear videos o fotos que contengan contenido sexual. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador, las imágenes faciales y corporales son datos biométricos y personales sensibles que no pueden ser divulgados sin el consentimiento o sin el permiso explícito. Ejemplo, una pareja pone fin en su relación y uno de los dos opta por transmitir por Telegram fotos privadas que se sacaron mutuamente cuando estaban juntos. El escudo legal. ¿Quién nos protege? El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que los menores tienen derecho a que se respete su honor y su intimidad. Prohíbe la exposición de su imagen en medio de esto afecta su dignidad. La política pública de una Internet segura para niños y niñas adolescentes es la estrategia del Estado ecuatoriano para promover una cultura de prevención y sanción ante los delitos digitales en las aulas y en los hogares. El contexto internacional, lecciones globales. Memorando de Montevideo, un documento importante de Latinoamérica que alerta que los encargados principalmente de salvaguardar la información de los niños son las escuelas, los padres y el Estado. Nos hace recordar que lo que se publica en Internet permanece en Internet. Se trata de la norma global más rigurosa, determina que los niños merecen una protección particular debido a que pueden tener menos conciencia acerca de los peligros de compartir su información en juegos y aplicaciones. Consecuencias jurídicas. Las agresiones digitales dejan una huella y en Ecuador tienen consecuencias civiles y penales irreales. Consecuencia. Penales. Código Orgánico Integral Penal. El acoso sexual y digital y la violación a la privacidad se castigan con penas de prisión. Administrativos o civiles, sanción monetarias a las plataformas o instituciones que no protegen la información de menores de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Sanciones escolares, expulsión o suspensión dependiendo de la severidad del ciberacoso en el entorno educativo. Recomendaciones. Ajuste tu privacidad. No mantengas tus perfiles de TikTok, Instagram
en modo público. Reflexiona antes de enviar. Si no enviarías un chat, no lo harías en una valla publicitaria callejera. Reportar y bloquear. Si alguien te hostiga o te amenaza o solicita fotos, avísale de inmediato a un adulto en quien confíes. No eliminas los mensajes porque estos ya podrían ser tus pruebas más adelante. Como recomendaciones para padres de familia, tenemos la crianza digital participativa. No se trata de espiar, sino de estar presente, enterarte de las aplicaciones que utilizan nuestros hijos. Evita el sharing, evita subir imágenes de tus hijos en situaciones privadas como en el baño, la playa, entre otros, o con el uniforme de colegio, ya que esto puede violar su derecho a la imagen. Alerta sobre las modificaciones. El aislamiento, la ansiedad al recibir notificaciones es un desplome en en las clasificaciones que son señales de potencial de violencia digital. En conclusión, el uso de la Internet y la tecnología es necesario que sea responsable, aunque son herramientas excelentes para el futuro de los jóvenes. No es solo para los abogados el conocimiento de la ley, es un recurso que poseen los estudiantes y familias para demandar respeto, preservar su honor y navegar sin temor. Ahora tocaremos el tema de la protección de datos personales en el Ecuador. ¿Por qué es importante proteger nuestros datos? En la época digital en la que vivimos, los niños y niñas y adolescentes interactúan a diario en redes sociales, plataformas educativas, juegos en línea, entre otros. Cada actividad que realiza en Internet genera una huella digital. La protección de datos personales no es solamente un tema técnico, sino que también es una garantía de derechos esenciales como el honor y la privacidad a la imagen propia. Marco Constitucional Ecuatoriano. El artículo número 66, numeral 19, reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal. Esto incluye el acceso y a la decisión sobre la información de datos de carácter, así como su correspondiente protección. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Qué dice sobre los menores de edad? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador fija una norma rigurosa para el manejo de información de los niños, niñas y adolescentes. Principio de interés superior. El tratamiento de datos de personas de menores de edad tiene que asegurar por encima de todo su desarrollo integral para la plena realización de sus derechos. El consentimiento, el tratamiento de los datos de menores de 15 años se necesita el permiso de sus padres o tutores legales. El adolescente tiene la capacidad de dar su consentimiento a partir de los 15 años de edad, según el artículo número 15 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Código de la Niñez y Adolescencia. Derechos a la intimidad y a la propia imagen. Según el artículo número 51, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la vivienda y de los métodos de comunicación. El artículo número 52, restricciones relacionadas con el derecho a la dignidad y la imagen. Cuando un menor ha sido víctima de un delito, estar prohibido difundir imágenes o datos que identifiquen o dañen su honra. Ejemplo, si se publican imágenes de un alumno a las redes sociales de la escuela sin consentimiento, sus padres están violando este marco regulatorio. Es decir, si una institución publica a un alumno sin consentimiento de sus padres o sin consentimiento de su representante legal, esta institución está violando este marco regulatorio, el cual podría tener inconvenientes. Violencia digital y referentes internacionales. Leyes contra el grooming y el ciberacoso. La ley Mica Ortega son referentes regionales que persiguen prevenir y sensibilizar sobre el grooming, el engaño pedrastra en línea. Ley Orgánica para Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Protege a las adolescentes, niños y niñas de la violencia que ocurre a través de medios tecnológicos, que son la divulgación no consentida de contenido privado. Memorando de Montevideo y la Política Pública Nacional. Este documento innovador en la región que aconseja a los países de Latinoamérica salvaguardar la información de los niños y niñas y adolescentes en entornos digitales y redes sociales.
Política pública para que una Internet segura para niños y niñas y adolescentes en Ecuador. Una propuesta interinstitucional que busca desarrollar un ambiente digital seguro, fundamentando el empleo de tecnologías de forma sana, segura y productiva. El estándar internacional, Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es la base de la mayoría de las leyes modernas, incluido la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. Introduce ideas como la privacidad de diseño, que las plataformas sean seguras desde su información y el derecho al olvido, suprimir datos dañinos y obsoletos en búsquedas. Se centra principalmente en la transmisión de conocimiento y la memorización y la repetición de contenidos. El docente ocupa un rol protagonista y el alumno asume una posición más pasiva. Aunque este modelo ha sido eficaz para formar bases conceptuales, a menudo limita el pensamiento crítico y autonomía y la capacidad de aplicar lo aprendido en contextos digitales. Los datos sensibles. Información relacionada con la religión, salud, la etnicidad o la preferencia sexual. Su tratamiento está prohibido a excepción de casos muy específicos. Casos prácticos. Ejemplo, como caso práctico número uno tenemos el enlace de suplantación, el phishing. Un alumno recibe un mensaje que le propone monedas gratuitas para un videojuego y si proporciona la contraseña y el correo de su representante. Consecuencia, este es un robo de identidad al acceso de cuentas bancarias vinculadas. Caso número 2. En un grupo de WhatsApp, los compañeros de clase forman un grupo para compartir imágenes editadas, más conocidos como memes, de otro compañero a lo que afecta su honor. Consecuencia, vulneración, según el artículo 52. Violencia digital y ciberbullying. Una de las recomendaciones para los estudiantes es tener cuidado con tus cuentas. Tener cuidado con tus cuentas, el modo privado acepta únicamente a las personas que conozcas en la vida real. Las contraseñas robustas. No divulgues tus contraseñas a amigos ni emplees tus fechas de nacimiento porque suelen ser muy comunes. Reflexiona antes de mandar. Cuando envías una imagen o un video, ya no tienes el control absoluto sobre este archivo, ya que está en manos de otras personas. Comunícate a tiempo. Si algo o alguien te incomoda en la red, notifica a tu profesor o a tus padres o a tu representante legal de forma inmediata. Recomendaciones prácticas para padres. Comunicación activa. Conversar con sus hijos acerca de los riesgos de Internet sin juzgar, prohibir excesivamente, ya que esto nos puede alejar de nuestros hijos. Configuración de la privacidad. Examinar las configuraciones de aplicaciones utilizadas por los niños y activar el control parental de acuerdo mutuo. Predicar con el ejemplo. Para salvaguardar la identidad y privacidad de los hijos es importante abstenerse el sharing excesivo. Mantenerse siempre alerta. Notar los cambios en los comportamientos de nuestros hijos, aislamiento, ansiedad que podrían señalar un acoso digital. Conclusiones. La ley nos ampara. Los derechos de los niños en la red están protegidos por un sólido marco legal en Ecuador. La clave es la prevención. La educación y el entendimiento de nuestros derechos son las mejores maneras de defendernos contra la violencia digital. Corresponsabilidad. Procurar que el entorno digital sea seguro es una responsabilidad conjunta de los estudiantes, la familia, las instituciones educativas y el Estado. Como último tema tenemos el shifting y riesgos asociados en el entorno digital. ¿Qué es el sexting? Es la combinación de palabras, de sexo y texto. Consiste en que está relacionado con lo erótico y sexual, como videos, audios, fotos, por medio de dispositivos tecnológicos como redes sociales, teléfonos móviles. Aunque generalmente surge de un acto de confianza mutua, su falta de control proviene de graves crisis legales y psicológicas.
Vulnerabilidad importante. La cultura digital contemporánea reduce el efecto de la huella digital a largo plazo. Casi exclusivamente los pone a pérdida total de su privacidad, estigmatización social y las redes de extorsión. El consentimiento de la violencia, pérdida de control, el sesgo de confianza. La equivocación principal es pensar que consentir la producción o captura de una imagen privada es igual a permitir su divulgación o difusión. Interrupción de la cadena de custodia. En el milisegundo que se envía un archivo, la propiedad y el control sobre el destino final de esa información sensible quedan completamente fuera del alcance del emisor. Ejemplo. Si la víctima acepta volver a ser pareja de la expareja, esta última amenaza con hacer públicas las fotos privadas en redes sociales, eso consuye a un crimen de coacción. Violación a la intimidad. Métrica destacada, uno de los 3 años de privación de libertad. Disposición 178 del Código Orgánico Integral Penal. Castiga penalmente a la persona que divulgue, publique, retenga, interrumpa o indague imágenes, videos o datos personales que estén en soportes digitales, físicos, sin tener el permiso o autorización legal. La divulgación sin consentimiento de materiales adquiridos por el sexting se considera un delito de este tipo. Ejemplo práctico. Remitir imágenes privadas de carácter íntimo en un grupo de chat, ya sea de compañeros o de amigos, sin que la persona aparezca en ella tenga conocimiento. El delito de la extorsión sexual. Modalidad económica pues, para solicitar que la víctima realice transferencias o depósitos monetarios a cambio de no divulgar fotos o videos. Modalidad de favores. Obligar a la víctima a hacer actos de índole sexual o proporcionar más material explícito bajo el temor de que se difunda. Sanción penal. El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal condena a base de 3 a 5 años de cárcel. Si el crimen se lleva a cabo con amenazas de muerte, afectación al honor, si es ejecutado por una persona cercana, por ejemplo una expareja, se eleva la pena a un periodo de 5 a 7 años. Intervención de menores de edad. En pornografía infantil. Excepción de privacidad. La legislación penal del Ecuador establece con claridad que el principio de confidencialidad y el derecho a la intimidad no son aplicables en casos que se involucren a menores de edad. El artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal se castiga severamente la producción, tenencia, venta o distribución o difusión de contenido de pornografía infantil. El Código pena penal. Los castigos privativos de libertad severos constan entre unos 10 a 13 años de cárcel. Información crítica. No importa si el menor de edad aceptó o consintió. La toma de la foto o su envío. El tercero que guarda o reenvía ese archivo está distribuyendo pornografía infantil según la ley. Consecuencias civiles. Derecho al honor y al buen nombre. Artículo 66, número 68 de la Constitución. Exige que se protejan de manera judicial la voz, la imagen y la dignidad del individuo afectado. Daño moral. Reclama compensaciones monetarias mensurables por el dolor, angustias y los efectos psicológicos que sufrió la víctima en su entorno. Lucro cesante. Responsabilidad de indemnizar por las pérdidas económicas directas por parte de la víctima, pierde su trabajo, contactos, proyectos o causa un escándalo. Comparativo de sanciones en Ecuador. Violación a la intimidad, el artículo 178 es hasta 3 años de prisión según el delito con la privacidad. Extorsión agravada, extorsión, según el artículo 185, hasta 7 años de prisión. Delito contra la propiedad y libertad. Pornografía infantil. Los sexting con menores. Artículo 103 es hasta 13 años de prisión. Delito contra la integridad sexual. En conclusión, la normativa ecuatoriana prioriza la forma absoluta de protección de interés de superior del menor, aplicando las penas más altas de todo el catálogo penal a este tipo de conductas. Impacto emocional. La paranoia y la ansiedad aguda. La víctima entra en un estado de alerta e insomnio permanente debido a la seguridad de no saber con precisión quién tiene su contenido o en qué páginas de web se encuentra alojado. Revictimización. El entorno social.
tiende a criticar a que la víctima, ¿por qué se toma esas fotografías? Lo que provoca un sentimiento de culpa injustificado a un aislamiento total. Estigmatización, el acoso laboral o escolar, que a menudo fuerza a los afectados a dejar la escuela, a mudarse de casa o dimitir de sus trabajos. La huella digital perpetua. Incluso si existe una orden judicial para borrar el contenido, los archivos pueden persistir indefinidamente en servidores extranjeros, privados o en páginas web clonadas. Hoy en día los departamentos de talento humano realizan auditorías y rastreos digitales antes de contratar al personal. Un escándalo digital de este tipo puede cerrar puertas profesionales para siempre. Gracias. Espérate.